Abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versículos 19 al 21 y vamos a considerar hoy el llamamiento de Eliseo. Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les servía. Vamos a orar, pedir la ayuda al Señor. Bendito Dios y Padre, nuevamente pedimos, por causa de nuestra debilidad, que tú, Señor, nos sostengas y nos ayudes para poder escuchar tu palabra, y a mí, Señor, para poderla predicar y expresar estas enseñanzas para todos nosotros. Pedimos que tu Espíritu, Señor, tome nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, nos ilumine la mente y estas verdades lleguen al corazón y las podamos atesorar. Padre, para que demos fruto. Ayúdanos a ver la importancia de lo que tú en esta mañana nos quieres enseñar y podamos guardarlo en nuestro corazón, así como María guardaba todas las cosas en el suyo. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hemos recorrido, hermanos, con el profeta 3 grandes etapas de su vida, según Dios nos ha revelado. La de su preparación, que fue paralela a los 3 años y medio de sequía, allí fue en el capítulo 17. Luego la de la vindicación del nombre de Dios, aquel día en el Carmelo, el capítulo 18. Y la de su crisis espiritual y su restauración en el capítulo 19, versículos del 1 al 18. Hoy veremos otro suceso trascendental en la vida de Elías, el llamamiento de Eliseo, en cumplimiento a la palabra de Dios allí en el versículo 16 de este mismo capítulo. Pero este simple suceso acaecido hace unos 2800 años aproximadamente no queda en el ámbito de lo anecdótico y curioso o materia de historia para informarnos de la historia sagrada, sino que este hecho nos pone en relación directa con una gran necesidad que siempre ha habido en el pueblo de Dios. Allí donde se han reunido hombres y mujeres para escuchar la palabra de Dios y aprender a vivir en la presencia de Dios y adorarle y servirle, allí se han visto en la necesidad de lo que aquí en este pasaje se aborda. Y por supuesto, en el siglo XXI, en el cual estamos nosotros, no es una excepción de la regla, ni mucho menos, sino que nosotros como pueblo de Dios nos conviene saber algunos puntos importantes que aquí se muestran. Esta es la suficiencia de las Escrituras, pues todo lo necesario para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, para todo lo que tiene que hacer, todo lo que la Iglesia necesita para saber cómo adorar, cómo servir a Dios y agradarle solamente a Él, y estar preparada para afrontar todas sus dificultades y necesidades, aquí Dios nos lo ha dado en las Sagradas Escrituras. De manera que en el llamamiento a Eliseo, como el profeta de Dios que continuaría la obra como vocero de Dios para Israel, se nos enseña este gran tema de aquellos que deben seguir levantándose en el pueblo de Dios para conducir al pueblo de Dios. Allí donde se reúnan un grupo de hombres y mujeres para adorar y servir a Dios, una iglesia,
Allí debe levantarse hombres que sean así como Eliseo para Israel. Y estas son cosas que debe saber la Iglesia. ¿Qué es lo que este pasaje concretamente nos enseña acerca de este importante tema? Esto es lo que trataremos de mirar y lo haremos considerando, por un lado, la narrativa, según se nos cuenta en el pasaje que acabamos de leer. Y después matizaremos algunas de las lecciones que se desprenden de aquí. Pues primeramente la narrativa del suceso. Noten la diferencia en el método de la enseñanza de estos textos de la palabra de Dios aquí y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos enseña, sobre todo en las cartas pastorales, con afirmaciones y declaraciones, cómo deben de ser esos hombres y su carácter. Pero en este relato Dios usa otra metodología, la narrativa. Esto es, acontecimientos de la vida de estos hombres, desde los cuales podemos extraer esas grandes lecciones que debemos conocer. Miren versículo 19, Elías partió de ese lugar. Nos dice, en el versículo 5, este partir tiene que ver con el versículo 5, que es, le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Este partir lo debemos de tomar en el más completo sentido. No solo se fue de ese lugar geográfico donde estaba, allí en el versículo 15, cuando dice el Señor, ve, vuélvete, levántate, ve, vuélvete, en ese desierto, ese lugar geográfico, sino de todo lo que había pasado y vivido el profeta en ese lugar, de esa tremenda crisis espiritual, donde había puesto a Dios detrás y se había puesto a sí mismo delante, llegando de esa manera a quedar hundido con ganas de acabar con todo, como consideramos. Pero la gracia de Dios había triunfado. Dios lo había restaurado paso a paso, tratando todos los aspectos de su crisis, tanto en el ámbito físico como espiritual. Y ahora completamente el profeta, restaurado por la gracia de Dios, siguió su camino hacia el nuevo curso de dirección que Dios le había encargado, como antes él hacía. El viaje para llegar al sitio señalado era unos 20 kilómetros. Qué distinto sería ahora el panorama para Elías, lo que él vería en esas tierras, al que vio en el capítulo 18, la desolación y muerte producida por la sequía, ahora había cambiado por la vida y el trabajo que vería en los campos. Ya Dios los había visitado con agua, pero el espíritu era el mismo. Seguían indiferentes a Dios, vueltos a Baal. Y llegado al sitio señalado, ahí estaba quien lo iba a sustituir, ocupado en sus responsabilidades y labores. Y Eliseo vería al hombre que se iría acercando poco a poco a su campo y luego que se dirigía a él concretamente. Y cuando llegó a su lado, sin mediar saludo, conversación, sin pronunciar Elías una palabra, sin sentarse a esperar a que Eliseo acabara su labor, sin una breve explicación de lo que estaba pasando, nada absolutamente, Elías, este extraño personaje, sin pararse, simplemente cogió su manto y se lo puso encima a Eliseo mientras estaba en su trabajo y siguió su camino. Es lo que leemos en el versículo 19. Versículo 20, la reacción de Eliseo fue inmediata. No pudo seguir trabajando. Lo que vio en Elías en ese instante, lo que significaba que le pusiera el manto, las cosas que le vinieron a la cabeza o todo esto junto fue tan fuerte que se quitó las riendas del arado de encima y salió corriendo detrás de Elías. Él no quedó pensando, decidiéndose a ver qué haría.
La cosa estaba tan clara y sus ideas al respecto eran tal que entendió que debía y tenía que ir con Elías. Esto no era un acto caritativo por parte de Elías al darle una prenda o ponerle abrigo encima a Eliseo, sino que era algo simbólico. Poner el manto encima de otro hombre era simbólico. Algo así como, ven y sígueme. Era un acto donde se expresaba que lo iba a tomar bajo su cuidado, tomarlo como su discípulo, que viniera con él y se pusiera bajo la misma ropa, o como que Elías adquiere el derecho sobre Eliseo. Y lo que quiera que fuera, este joven agricultor lo aceptó de forma rápida y gustosa. Cuando llega a Elías, le confirma su decidido y firme propósito de seguirle, pero le pide que pueda despedirse de sus padres. Dice allí en el versículo 20, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y la respuesta de Elías es, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y puede parecer desconcertante y contradictoria para nosotros, que Elías con el manto le diga una cosa y con la boca lo contrario. Nos puede sonar como algo fuerte, pero podríamos entenderlas más bien como unas palabras correctoras y aclaratorias para Eliseo, como si Elías le estuviera diciendo, Eliseo, esto no es cosa de hombres, no es cosa mía, no es a mí a quien se le ha ocurrido tomarte como discípulo, esto es de Dios. Por eso le dice que no venga a él a darle explicaciones de lo que va a hacer, sino que se lo plantee delante de Dios. Y en el versículo 21, y esto fue lo que hizo este hombre, volvió para hacer lo que debía con sus padres y además expresar a todo el pueblo su alegría por la nueva orientación de su vida. Y lo hizo invitándolos a todos a esta comida para luego más tarde ir tras el profeta Elías para ponerse a sus pies. Aquí es donde podríamos percibir que este hombre tenía cierta posición elevada. No era un mero trabajador o un siervo. Él podía matar bueyes y disponía de arados e invitar a todo el pueblo a comer. ¿Qué cena sería esta? ¿Cuántos estarían preguntándose qué le ha pasado a este muchacho? Estaba tranquilamente aquí trabajando entre nosotros y pasó Elías de repente y de repente nos invita a todos a comer, pues se va con este Elías, que deja esta buena posición que tiene aquí en este pueblo para irse detrás de ese extraño y solitario profeta de Dios que está perseguido por la reina Jezabel para entrar en el ministerio profético, cosa peligrosa en aquellos tiempos, ser profeta de Dios. Pues hermanos, con todo y con eso, con entusiasmo y gozo, se fue tras Elías y se puso en la posición de siervo y cogió el puesto del otro criado que Elías había dejado en Berseba, allí en el versículo 3 del mismo capítulo. Y verlo como todos luego lo llegaron a conocer poco tiempo más tarde a este Eliseo, allí lo vemos en 2 Reyes capítulo 3:11, como el que vertía agua en las manos de Elías. Un siervo. Muy importante, eso luego ya lo iremos viendo. Algunas lecciones a deducir. Cómo Dios preserva primeramente su verdad entre los hombres. Cuando este pueblo de Israel vivía con su corazón puesto en los Baales y todos los profetas de Jehová Dios habían sido amenazados, cuando se quería quitar la adoración al Dios que los había rescatado de Egipto y dado la tierra que tenían en posesión, Dios, por medio de aquel silbo apacible y delicado, había preservado a estos 7,000 que no habían doblado su rodilla ante el Baal. Y no solo esto, sino que había preservado a este joven Eliseo de toda influencia pagana y guardado para él, pero no solamente para que en su corazón sirviera a Jehová Dios, sino para que en su momento
estuviese dispuesto a irse tras Elías con todo lo que eso significaba y costaba. Esta respuesta de Eliseo no la podemos entender como una reacción repentina. Tuvo que haberse dado todo un trabajo detrás escondido, de una preparación que Dios obró por diferentes medios, preservándolo de la apostasía, guardando su corazón para que se mantuviera vuelto a Dios y obrando en ciertos aspectos de su vida para que cuando llegase ese momento le siguiera. Dios no llama a nadie para que lo siga a ciegas. Ahí vemos en Lucas 14, versículos 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dios no llama a nadie a ciegas. Eliseo tenía que haberse planteado de alguna manera algo de esto, de calcular el costo, el seguir al profeta Elías. Para preservar la verdad, Dios tiene que preparar hombres, ministros suyos, y enviarlos. Allí lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Uno de los frutos del triunfo de Cristo a través de su muerte, resurrección y exaltación en el cielo es asegurar a su iglesia dones. Esto es, instrumentos por los cuales la verdad de Dios sea preservada, proclamada y aplicada a la iglesia, de manera que los hijos de Dios puedan ser perfeccionados y llevados a la madurez. Y estos dones, estos instrumentos, son estos hombres, pastores y maestros. Versículos 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios prepara a hombres, ministros suyos, y los envía. Mira en el poder de Dios para llamar a los hombres, para llevar a cabo sus planes. Se podría pensar en la persuasión de hombres para llamar a otros para hacer estas labores, en el poder, en la persuasión, la atracción de Elías para arrastrar a este joven al ministerio. Pero aquí no vemos nada de eso, sino que Elías sigue una forma casi fría. Todo el elemento personal no actuó directamente. Y cuando Eliseo expresó por su desconocimiento que podría ser cosa de Elías, rápidamente se lo quitó de la cabeza al decirle a Elías: ve, vuélvete, que te he hecho yo. Los elementos de la narración apuntan a que es Dios quien llama a Eliseo para el ministerio. En un periodo de tiempo tan nefasto como aquel para la vida de santidad, no solo Dios hace que queden 7.000 que no doblen las rodillas ante Baal, sino que prepara a un hombre como Eliseo para que esté preparado para responder al llamado en el momento determinado. Por eso, ¿a qué se debe que este joven siguiera esta forma tan resuelta a Elías? Pues en un ambiente como este, cuando el culto a Jehová Dios se había eliminado y cuando los profetas de Dios se les había perseguido y dado muerte a algunos de ellos, y Elías siendo perseguido por la casa real, que el unirse a ellos podía ser toda una amenaza y una vida de inseguridad, que con todo y con esto, Eliseo decide seguir a Elías.
No hay otra explicación, hermanos. Dios lo llamó. Dios llamó a Eliseo. Hermanos, ¿oramos que Dios envíe obreros para su mies? Pero oremos que sea así, que Dios los llame, que estos se ofrezcan voluntariamente a Él en el día de la visitación, en el día de su poder, como dice el Salmo 110. Ese día del llamado, ellos se ofrezcan a Dios, pues es Él quien les llama. Que no vayan al ministerio por sentir cierta atracción hacia el ministerio, por algo del brillo de esa posición, de tener autoridad para dar órdenes, decir a otros lo que tienen que hacer, o porque se imagina que es una vida tranquila, el ministerio popular, de estar haciendo muchas cosas, de estar leyendo mucho la Biblia. No, hermanos, sino porque Dios sea quien llame, no por eso. Como pasó con Mateo, con Pedro, con Juan, que Cristo mismo los llamó de forma concreta: ven, sígueme. Y ellos se levantaron y le siguieron. Pero fue Cristo quien los llamó. Que Dios escuche nuestras oraciones y en verdad se digne a llamar a hombres así entre nosotros. Pero, ¿estamos orando por ello? Pues que el Señor ponga esto en nuestro corazón, el orar, ver la necesidad de esto. Que sea Dios quien llame a los hombres al ministerio. Pero ¿qué clase de hombres Dios llama al ministerio? Mirar aquí la necesidad y la gran utilidad de la palabra de Dios. Dios, hermanos, no actúa de forma arbitraria en llamar a los que quiere para preservar su verdad, que unas veces llama a una clase, otra vez a otro, sino el Dios de orden sigue un patrón en cual Él mismo nos ha revelado en la palabra, para que nosotros lo investiguemos y sepamos, y de esa forma podamos reconocer qué clase de hombres son llamados por Dios. Oramos: Dios envía obreros a tu mies, es decir, hombres que se dediquen a trabajar. Significa labrador, trabajar en la tierra para sacar de ella el fruto. Un hombre que está dedicado a labrar las almas de los hombres para sembrar la palabra en ellos, la palabra de Dios, y a cuidarlas para que produzcan el fruto. Dios envía obreros a tu mies. ¿Qué clase de hombres Dios llamará para ser obreros en su viña? Pues nosotros tenemos que saber esto. Tenemos que saberlo, hermanos. Y saber qué papel podemos tener los padres en todo esto, aquellos que son padres. Y cómo la Iglesia Bautista Reformada que somos, que tenemos que elegir a aquellos que nos ministran, sea por la predicación o tratando con nuestro corazón, sepamos discernir a aquellos que Dios llama para ponerlos entre nosotros para ministrar nuestras almas. Y vemos los elementos que nos pueden aportar en este pasaje en ese respecto. Primeramente, Dios llama a trabajadores, a hombres que trabajan. Llamó a un hombre que no era demasiado grande para estar detrás de un arado. Él estaba trabajando cuando fue encontrado por Elías y llamado por Dios. Y esto va a ser un patrón que vemos en Dios. El profeta Amós, por ejemplo, era boyero, cuidaba bueyes y recogía higos silvestres. Juan, Pedro, Mateo, hombres en sus labores, cuando fueron llamados por Cristo. ¿Dónde iba Elías a encontrar a un hombre preparado para mantener la verdad de Dios y esforzado en extenderla? Pues nada menos que ocupado diligentemente en sus labores. Eliseo estaba asumiendo la voluntad de Dios para esa etapa de su vida, arando con bueyes, trabajando en el campo. Y tomaba su trabajo como lo que Dios quería de él
y así trabajaba. Es de sospechar cuando un hombre está pensando en el ministerio, pero no está atendiendo ni entregándose a lo que ahora es su responsabilidad. Y dice que en el ministerio él se entregará por completo. Y ahora en sus estudios o trabajo lo ve como poca cosa. Pues eso es un error a tener en cuenta. Es de sospechar. El Hijo de Dios que vino para ser el Mesías estuvo 30 años preparándose para su ministerio, siguió el mismo patrón. Él no estaba soñando, esperando con los brazos cruzados al cumplimiento del Padre para cuando llegara su tiempo. Y que eso que podría estar haciendo mientras era algo secundario y que casi no valía la pena estar ocupado en nada de eso. Cuando el Señor fue bautizado en el Jordán, le vino una voz del cielo, allí en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. ¿Qué había estado haciendo hasta ese momento el Señor Jesucristo? Pues los últimos 18 años trabajando en la carpintería de su Padre. Y cuando Él se murió, se haría cargo de toda la responsabilidad de ese trabajo y de la familia. Hasta que el Señor lo llamó. Y Dios no lo mira con desagrado por eso, sino lo reconoce, en el cual se complace mi alma. Hay un principio en la palabra de Dios que nos advierte: el que es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nuestras responsabilidades presentes, nuestro trabajo, nuestro estudio es lo que prueba nuestro carácter y responsabilidad futura. Aquellos que pueden tener expectativas futuras del ministerio, ¿cómo se están tomando sus responsabilidades presentes? Eso es vital. Y la Iglesia tiene que estar también al tanto. ¿Conocemos nosotros a alguno que Dios haya llamado que fuera un vago o un negligente para con sus responsabilidades? Pues miren los que son fieles obreros de Dios en el oficio. Averigüen cómo se empleaban en sus labores anteriores antes de ser llamado, por ejemplo, el pastor Arias. Pastor Carlos Chico, cómo era en su trabajo. A los padres que quieren que Dios use a sus hijos para adelanto y progreso del reino de Dios, y oramos que Dios envíe obreros a su mies, ¿cómo es nuestra responsabilidad inculcar en ellos una perspectiva bíblica y apropiada acerca de la dignidad del trabajo? Para lo que quieran que hagan, lo estén haciendo bien, independientemente si luego el Señor los llama o no, pero que lo que estén haciendo ahora lo estén haciendo bien. Pues si Dios va a llamar obreros para su mies, lo llamará de entre aquellos que han desarrollado esta clase de mentalidad y están ocupados seriamente en sus actuales responsabilidades. Y cuánto bien hacen los padres para el reino de Dios inculcar esto a sus hijos, a que se esfuercen en lo que ahora mismo están haciendo, en sus estudios, en su trabajo, lo que hacen en el hogar, que lo hagan bien. Es un hombre con compromiso decidido al llamado de Dios. Aquí esto lo vemos en Eliseo también. Hay cierto paralelismo entre Eliseo y el de Lucas 9, 61, 62. Pues mira, allí en Lucas capítulo 9, (61-62), allí dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Y hay cierto paralelismo aquí con Eliseo y este joven que quería seguir a Cristo. El problema de este joven, de este hombre, ahí en Lucas 9, 61 al 62, es que se encontraba bajo la indecisión o dubitativo al llamamiento de Cristo. Y esta duda le llevaba a aplazar lo que Cristo le pedía bajo la disculpa de ir a despedirse de sus padres. Jesús sabía que si iba, se quedaba. Ya no iba a volver. Para ese hombre era ahora o nunca. Por eso le dice Cristo que no puede mirar para atrás. Tiene que hacer lo que Cristo dice y hacerlo ya. Si vas, te quedas. No vas a volver. Pero este no era el caso de Eliseo. Él estaba para seguir a Elías. No había ni pizca de duda. Solo le pidió volver a sus padres por otra razón, no por duda o disculpa para aplazar eso. En el momento del manto, que coincidió con el llamado de Dios en su corazón, dejó en su espíritu todo atrás. Su casa, familia, trabajo, vecinos, amigos, el pueblo donde se había criado, donde había pasado su niñez, toda su vida anterior. Eso lo dejó atrás. Eso puede que signifique el matar los bueyes y quemar el asado. Y volvía a los suyos para dejarles claro que ahora él se dedicaría a servir a Elías, un hombre con un compromiso decidido al llamado de Dios. Él había llegado a tener una idea del ministerio de tal importancia y valor que cuando llegó el tiempo respondió de esa forma. La educación, formación o influencia que había recibido o visto en su casa le había hecho pensar que no había nada mejor que entregar su vida para ser uno de los profetas de Dios. Y por el alto aprecio que tenía es que se responde así. Qué importante que los padres inculquen esto en los hijos. Que tengan un aprecio por el ministerio, un aprecio por servir a Dios. Y toda posición, bienes, prosperidad, trabajo y grandeza que podría tener quedaba como insignificante comparado al llamado de Dios. Aunque esto significaría para Eliseo entrar en una situación de peligro, inseguridad y rechazo de muchos. Que Dios dé este sentir por la palabra de Dios a los que son padres para reflejar e inculcar esta idea del ministerio a sus hijos. Nos podemos quejar de falta de vocación en las iglesias evangélicas de los jóvenes, su falta de vocación. Pero ¿qué grado de responsabilidad pueden tener los padres de este fenómeno allí en los hogares? ¿Cómo ven los padres el ministerio? Ningún padre o madre creyente dice a su hijo que no se meta en el ministerio, por lo menos no así, tan directo. No te hagas pastor, no te hagas ministro de la palabra de Dios. No dice eso. Pero cierta actitud que se puede tener hacia los ministros de Dios en casa, o ciertas ideas acerca del ministerio, como algo, como que hay otras cosas más importantes. El sistema de valores que los jóvenes ven en sus casas, por parte de sus padres, el materialismo, teniendo como los más el conseguir puestos elevados en la sociedad, ser alguien importante, el tener una carrera, ministerio, carrera, pesa más. Quizás, O la comodidad en la que se cría al joven en casa, que se lo hacen todo, que le gusta hacerle la madre todo al hijo. Pues todo esto contribuye directa o indirectamente a que haya por parte de los creyentes jóvenes desidia, indiferencia al ministerio o incluso rechazo al llamado de Dios.
Es así que no habrá hombres con compromisos decididos al llamado de Dios. Que nuestro sistema de valores como iglesia, como creyentes, sean tales que nuestro aprecio hacia el ministerio de Dios sea tal que reconozcamos y valoremos altamente su dignidad y tremenda utilidad y necesidad que tenemos. Que es una buena obra, dice la palabra de Dios. Una noble tarea a la que una persona debería aspirar. Otra cosa es que sea llamado. Pero es algo que es una noble tarea, algo bueno. Que es una tarea que merece ser tenida en mucha estima y amor por parte de la congregación. Cuando se piensa así, y si es todo lo que se respira entre nosotros hacia el ministerio, cuando se valora y aprecia de esta manera por los padres, por la congregación, entonces si Dios llama a uno entre nosotros, ¿no se facilitará que la respuesta de ese sea parecida a la de Eliseo? La de adquirir un compromiso decidido al llamado de Dios. Cuando toda la congregación tiene en alta estima ese llamado. También vemos en Eliseo que era un hombre de piedad equilibrada. Metiéndonos en ese momento especial de la vida de Eliseo, se ve algo de este aspecto. Un hombre esforzado, con alta estima por el ministerio profético, que habría hablado y orado mucho por el profeta Elías y su ministerio. Y ese día lo vio aparecer y le puso el manto con todo lo que significaba eso. Y al mismo tiempo fue llamado interiormente por Dios. Qué gran experiencia tuvo de Dios ese día Eliseo. Y sale corriendo detrás de Elías. Pues con toda esa excitación del acontecimiento se podría pasar que se olvidase de los pequeños detalles y deberes de la vida cristiana para con sus familiares. Se podría disculpar esto en un día como este tan señalado para Eliseo, que se olvidara de sus padres y con la emoción, el llamado de Dios. Pero con todo lo que pasó y vio de Dios y el nuevo planteamiento de su vida, no se olvidó de las pequeñas obligaciones de la piedad cristiana. Por eso, pese a todo lo que pasaba, le dijo al profeta: déjame ir a besar a mi padre y a mi madre. Esto es una expresión, hermanos, de un entendimiento práctico y equilibrado de la vida cristiana. Sus grandes vivencias con Dios no le hacen olvidar de los pequeños detalles y obligaciones con su familia. Pero por otra parte, su vida con su familia no le coacciona para responder debidamente al llamado de Dios. ¿Ven el equilibrio? Esto es balance, esto es equilibrio. Sabe estar con los hombres sin comprometer su fe y su obediencia a Dios, y sabe andar delante de Dios sin desatender las pequeñas obligaciones de la piedad cristiana con los hombres. Uno que es llamado para el ministerio debe haber adquirido esta forma equilibrada de entender a Dios y vivir delante de Dios. No hay nada más dañino para una congregación que un hombre que ministre sin este equilibrio. Y eso lo hemos visto en la iglesia evangélica. Hogares desatendidos, hijos descarriados por un celo desequilibrado por glorificar a Dios. Pero qué atractiva es la vida espiritual de un hombre equilibrado, que tiene este balance, que sabe estar con Dios y con los hombres, y ni rebaja su cristianismo ni compromete su fe, pues sabe estar donde debe estar, cuándo debe estar y cómo debe estar. Y por último, un hombre de verdadera humildad, Eliseo,
¿Qué pensaba Eliseo cuando Elías le puso el manto por encima? El gran profeta de Dios me llama para que comparta su ministerio como en el Monte Carmelo, predicando delante de cientos de miles y haciendo maravillas notorias, y voy a estar con él en todo esto. Pues no, él no pensó así, hermanos. No. No iba con grandes aires de ponerse al lado de hombres de Dios y estar con los grandes y juntos llevar a cabo la tarea. No, sino fue para ponerse al lado para servirle, para lavarle las manos. Eso es lo que significa literalmente siervo, el que lava las manos, para ponerse a la sombra, debajo de él, y así estar hasta que Dios le indique lo que debe hacer. Y eso es lo que ocurrió. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Eliseo a los pies de Elías? 7 años. Es cuando el Señor lo llamó. A los 7 años. Dios lo había ungido, lo había llamado, iba a estar con Elías, pero el llamado de Dios es un llamado a servir, no a ser protagonista y estar arriba y estar atrayendo la atención y el aplauso de la gente. Es uno que es puesto para trabajar para el bien del pueblo de Dios, para servir. Recordar Lucas 22, 25, 26. Ese espíritu era el mismo espíritu del Señor. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y en eso consiste el llamado de Dios. Cuando Él llama a un hombre, lo hace para asumir la posición de siervo. Y esa es la posición que toma. Y es ahí donde se sitúa. Ese que es llamado por Dios no quiere ponerse encima donde todos lo vean, donde adquiera protagonismo y pueda ser admirado, sino que es para servir, para trabajar, para ponerse a disposición de la edificación de los santos. Recuerden a Juan el Bautista, quisieron despertarlo en envidia contra aquel que él había bautizado y estaba así siendo seguido por muchas más multitudes. ¿Y qué es lo que respondió Juan? Es necesario que él crezca y yo mengüe. Es necesario que él crezca. La actitud de siervo no está para levantarse en contienda y envidias, sino asume la posición que Dios le ha dado y desde ahí hace lo que tiene que hacer. Eliseo estuvo a la sombra de Elías, reconocido como su servidor hasta que Dios dispuso otra cosa para él. Así es el espíritu de aquellos que en verdad son llamados por Dios para el ministerio. Y es una asignatura obligatoria y pendiente de la Iglesia ver esto. Y orar por esto. Orar por esto. ¿Cómo Dios entrena a los que llama? Pues con el auge del intelectualismo en muchos círculos evangélicos se piensa que los estudios y los seminarios son los que hacen ministros y pastores. Y los jóvenes y aquellos hombres, cuando piensan en el ministerio, piensan en seminarios y estudios. Y no debemos estar en contra de esto cuando están en su debido lugar. Pero ¿cómo debemos de atender a pasajes como estos para establecer la correcta dirección? Eliseo iba a ser el sustituto de Elías. Así que por 7 años estuvo con él, sirviéndole, y eso fue el entrenamiento que Dios dio a ese quien llamó. Estar con Elías. Durante 7 años tuvo delante de sus ojos a Elías, viendo cómo vivía, viendo cómo oraba, cómo se planteaba las cosas de la vida, cómo atendía los asuntos, cómo se preparaba. Su escuela fue vivir cerca del hombre a quien iba a sustituir. Nuestro caso es un caso excepcional.
Es un caso muy distinto. Pero tenemos al pastor José Antonio Arias. Es difícil, hay una distancia. Pero en lo que nosotros podamos, fíjese Eliseo, su escuela fue vivir cerca del hombre a quien iba a sustituir, estar con él. Elías tendría luego un ministerio diferente, pues su personalidad y características eran diferentes, por eso no es que iba a ser lo mismo que Elías, pero observando y viéndolo, cogería los principios que luego él aplicaría a su vida y al ministerio. Esto es lo fundamental para la preparación de un ministro. Miradlo en 1 Timoteo 3, en los requisitos de los ancianos. Fíjense que el énfasis allí en 1 Timoteo 3 y en Tito, el énfasis no es sobre el intelecto de aquel y las capacidades intelectuales que pueda tener y títulos adquiridos colgados en un marco en la pared, sino sobre su vida piadosa, su carácter. Esto es lo que tiene que ver la Iglesia, el carácter. Eso es lo que hizo Jesús con los discípulos y esto es lo que hizo Pablo con Timoteo, allí en 1 Timoteo 6, versículos 11 y 12. Esta es la visión que hay que coger en la Iglesia, aquellos que Dios llame entre nosotros para el ministerio, que puedan estar cerca para observar y aprender en la Iglesia de los que ya están en el ministerio, aunque no sean pastores, y así permanezcan hasta que Dios diga que ya es el momento para empezar. O de aquellos que anhelan esta buena obra. Tendrán que estar al lado de alguien que les pueda enseñar. Pues que Dios nos conceda, hermanos, esta visión como Iglesia, que lo podamos ver como la cosa más necesaria. Esto es muy necesario. Ser esta clase de miembros, de padres y de jóvenes, para que si es su voluntad llamar entre nosotros a alguno, nosotros hayamos preparado a nuestros jóvenes como fue preparado este Eliseo, para que la verdad de Dios avance entre nosotros, progrese en nuestros corazones y a través de nosotros hacia otros en las próximas generaciones. Esto es una gracia de Dios que tuvo para con el pueblo de Israel, preservar la profecía, el oficio profético, también para nosotros, para los que van a seguir aquí en la Iglesia. Bueno, pues que oremos por estas cosas y estemos atentos para ver esto. Estemos atentos y oremos. Vamos a orar, dar gracias a Dios.